¿Qué tal? Bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno con Constellation Software Inc., o CSU, como se le conoce. Así es. Una tecnología canadiense con una trayectoria que, híjole, es de verdad impresionante. Sí, bastante. Para este análisis, pues revisamos los números más recientes, los del tercer trimestre de 2025, también algunos blogs de inversión que la siguen muy de cerca y noticias clave de la empresa. Fuentes bastante completas, la verdad. La idea es, pues, desentrañar bien ese modelo de negocio que tienen, que es muy de software de nicho, ver cómo les fue financieramente hace poquito, entender esa estrategia de adquisiciones que es, bueno, muy suya pero exitosa, y claro, ver qué riesgos y qué oportunidades se ven venir. ¿Suena bien? Y mira, un dato nomás para empezar que llama mucho la atención. Desde que salió a bolsa, CSU ha dado un rendimiento anual compuesto de casi el 32%. ¡Wow! Es muchísimo. Sí, al fundador Mark Leonard, fíjate que hasta le dicen el Warren Buffett de Canadá. Así que, pues vamos a ver qué hace tan especial a esta empresa. Venga, entremos en materia. Perfecto. Arranquemos con lo básico. ¿Qué es Constellation Software? Pues en esencia es un holding, un conglomerado tecnológico. Su negocio no es tanto inventar software nuevo, sino más bien comprar y luego gestionar empresas de software de mercado vertical, BMS por sus siglas en inglés. Exacto. Y entender qué es BMS es, yo diría, fundamental aquí. No hablamos de software que usa todo el mundo, como, no sé, un procesador de texto o Windows. Eso es software horizontal. El BMS es software súper especializado y muy importante, de misión crítica para industrias muy específicas. ¿Como cuáles, por ejemplo? Pues mira, imagínate software para administrar cementerios, o sistemas de reservas para una cadena de restaurantes, o el software que usan las compañías de luz o agua para facturar, o sistemas para gestionar bibliotecas. Son herramientas vitales para esos negocios. Entiendo. Súper específico. Muy específico. Y la filosofía que puso Mark Leonard desde el 95, que es casi mítica en inversión. Comprar y mantener para siempre. Ajá. No compran para vender luego, sino para quedarse con la empresa a largo plazo. Y la estructura también es interesante, ¿no? Muy descentralizada. Más de 1000 subsidiarias. Dices que operan con mucha autonomía. Muchísima autonomía y esa combinación, la estructura y la naturaleza del VMS les da una estabilidad financiera súper sólida. Fíjate, casi el 74%, o sea, 3/4 partes de sus ingresos son recurrentes. ¿Recurrentes cómo? Suscripciones, mantenimiento, exacto. Contratos de mantenimiento, suscripciones anuales, ese tipo de cosas. Y eso les asegura un flujo de efectivo muy predecible, incluso si la economía se pone fea. Y esa predictibilidad es clave. Justifica en parte por qué la bolsa la valora tan alto y les permite usar deuda, como veremos, para comprar más. Claro. Además, los clientes son muy leales. Es que cambiar un software que es el corazón de tu negocio es complicado, caro y riesgoso. Sí, me imagino. Nadie quiere moverle a eso si funciona. Exacto. Bueno, vayamos a los números recientes. La foto financiera del Q3 de 2025 que acabó el 30 de septiembre. Ingresos, casi 3.000 millones de dólares. Un 16% más que el año pasado. Sólido. Sí, un buen crecimiento, 16%. Ahora, si vemos el crecimiento orgánico, o sea, lo que crecieron las empresas que ya tenían antes de las nuevas compras, Ajá, el crecimiento propio. ese fue de un 5%, que no está mal, pero sí confirma que el motor principal de Constellation sigue siendo su habilidad para comprar nuevas compañías, ¿no? Totalmente. Las adquisiciones son el gran impulsor del crecimiento en ingresos. Y si vemos la rentabilidad, el beneficio neto para los accionistas subió fuerte, un 28%. Llegó a $210 millones. Nada mal. Y por acción son unos $9.89, igual, 28% arriba. Pero, ojo, hay un pequeño matiz. Si miras los márgenes operativos de los últimos 12 meses, ¿Qué pasa ahí? se ve una ligera contracción comparado con, digamos, finales de 2024. El margen EBITDA anda por el 23% y el margen neto sobre 6.6%. Un poquito más bajos. ¿Y por qué podría ser? Pueden ser varias cosas. Quizá las empresas que compraron recién tienen márgenes distintos o puede haber costos de integrar esas nuevas adquisiciones, ¿sabes? Lo normal en estos procesos. Ok. Pero aquí es donde, según leí, la cosa se pone más interesante. Porque para Constellation, la métrica que de verdad importa, la que siguen los que saben. El flujo de caja. Exacto.
el flujo de caja operativo, el CFO, el efectivo que generan con la operación diaria. Fueron $685 millones en el trimestre, un 33% más que el año anterior. Impresionante ese número. Y todavía más revelador, si me preguntas, es el flujo de caja disponible para accionistas. Internamente le dicen FCFA2S. FCFA2S. ¿Qué mide exactamente? Es el dinero real que le queda a la empresa después de cubrir sus gastos operativos y de mantenimiento. Es el capital que de verdad tienen libre para comprar más empresas o, bueno, teóricamente para repartir. Y fíjate el dato. En el Q3 2025, esta cifra se disparó un 46%. Llegó a $529 millones. 46%. Muchísimo más que el crecimiento de ingresos o de beneficio neto. Exacto. Eso te dice que son increíblemente eficientes. Convierten ganancias en efectivo listo para usar de una forma espectacular. ¡Wow! ¿Y qué hicieron con tanto efectivo? Pues lo que mejor saben hacer, comprar. En ese mismo trimestre, invirtieron $415 millones en nuevas adquisiciones. ¿Todo eso en un trimestre? Sí, de esa lana, unos 281 millones los pagaron en efectivo, al momento, y el resto, unos 134 millones, los estructuraron como pagos diferidos. Ah, esa táctica que usan. Sí, la usan mucho. Pagan una parte después si se cumplen ciertas metas. Es una forma de alinear intereses con los que vendan y pues mitigar un poco el riesgo. Entendido. Generan un montón de efectivo y lo reinvierten casi todo en comprar más. Pero, a ver, eso nos lleva a otra pregunta. ¿Y cómo financian todo? Hablemos de la deuda. Los números que vi. Deuda total, más de $5,000 millones. Y el patrimonio anda por 4,100 millones. Correcto. Si haces la división, te da un ratio deuda-patrimonio de más o menos 122%. 122%. Eso es bastante más alto que hace 5 años, ¿no? Creo que andaba por el 40 y tantos. Sí, ha subido considerablemente. Pero, ojo, esto no es que se les haya ido de las manos. Es parte de la estrategia. Es deliberado. Usan la deuda a propósito. Totalmente. La usan para apalancarse, para amplificar los retornos que sacan de las adquisiciones. Y se sienten cómodos haciéndolo por lo que decíamos antes, la altísima predictibilidad de sus ingresos recurrentes. Ese flujo constante les da un colchón de seguridad muy fuerte. Suena lógico, pero ¿no debería preocupar un nivel de deuda así? Digo, en términos de solvencia, de si van a poder pagarla. Es la pregunta clave, claro. Pero si rascas un poco más allá del ratio deuda-patrimonio, la historia cambia. Hay una métrica súper importante, el ratio de cobertura de intereses. ¿Qué nos dice ese? Nos dice cuántas veces sus ganancias operativas cubren los pagos de intereses de la deuda. Y en el caso de CSU, es de 8.4 veces. O sea, ganan más de 8 veces lo que necesitan para pagar los intereses. Exacto. Es un margen bastante cómodo, la verdad. Y si comparas la deuda total con el flujo de caja operativo anualizado, este flujo cubre más de la mitad de la deuda. Ah, bueno, eso ya suena más manejable. Sí. Entonces, el riesgo principal ahora mismo no parece ser que no puedan pagar. El verdadero nubarrón, digamos, sería un escenario donde las tasas de interés se queden altas por mucho, mucho tiempo. Claro, les saldría más caro financiarse. Justo. Y eso podría obligarlos a ser todavía más disciplinados con lo que pagan por las empresas que compran para asegurarse de que el retorno siga superando ese mayor costo del capital. Podría presionar su modelo de M&A. Ok, deuda alta pero manejable por ahora, aunque hay que estar atentos a las tasas. Y esto nos lleva directo a cómo valora el mercado a la empresa. El múltiplo precio-beneficio, el famoso PER, de casi 70. 70 veces beneficios. Sí, es una valoración premium, sin duda. Muy exigente a primera vista. ¿Qué la justifica? ¿Por qué el mercado paga eso? Es una mezcla de cosas. Primero, el historial. Décadas de crecimiento rentable comprando empresas. Eso pesa mucho. Segundo, la calidad de sus flujos de caja. Son muy estables, de bajo riesgo por ser recurrentes. Eso gusta mucho al mercado. Y tercero, pues la expectativa. El mercado apuesta a que van a poder seguir haciendo esto, comprar bien y crecer ese flujo de caja disponible para accionistas, el FCFA. Hace. O sea, se paga por el pasado y por la expectativa de que el futuro sea igual de bueno. Básicamente sí. Pero claro, eso también es un riesgo. Si por alguna razón esa máquina de adquisiciones empieza a frenarse o a ser menos rentable,
Podríamos ver una caída fuerte en la valoración, una compresión de múltiplos, como dicen. Exactamente. El múltiplo refleja altas expectativas. Y hablando de expectativas, ¿qué dicen los analistas? Leí que el precio objetivo promedio a 12 meses andaba por los $5,115 canadienses, Sí, eso decían las fuentes en el momento del análisis. que implicaba en ese momento un potencial de subida de más del 50%. Una barbaridad. Sí, suena muy optimista. Aunque también hay que decir que había mucha dispersión en las opiniones, ¿no? El rango era amplio. Cierto. Iba como de 4,160 hasta casi $5,900 canadienses. Un rango muy grande. Sí, y fíjate, conectando esto, a pesar de ese PER tan alto, algunos análisis que intentan calcular el valor intrínseco, ¿Sugerían qué? pues sugerían que, incluso con ese PER, la acción podría haber estado infravalorada en ese momento. Ándale. O sea que el mercado, aún pagando caro, quizá no estaba valorando del todo la capacidad de CCU de seguir generando valor a largo plazo. Algo así. Refleja la enorme confianza que hay en que puedan seguir componiendo capital como lo han hecho. Es una apuesta fuerte a la continuidad de su modelo. Entendido. Y hablando de capital, ¿cómo decide Constellation qué hacer con todo ese dinero que genera? Parecen tener las prioridades muy claras, ¿no? Clarísimas. Número 1, prioridad absoluta. Reinvertir en comprar más empresas, más M&A. Punto. Ajá, Después, pagar deuda. lógico. Tercero, reparten un dividendo, pero es chiquito. Después del Q3 2025, declararon $1 por acción. La rentabilidad anual es como del 1%, muy baja. Casi simbólico, sí. Y por último, algo que llama la atención. Casi no hacen recompra de acciones, los buybacks. ¿Por qué? Pues mira, esa jerarquía es un ejemplo del libro de texto de disciplina en la asignación de capital. La dirección está convencida, y lo ha demostrado, de que cada dólar que reinvierten en comprar más negocios BMS les da un retorno sobre el capital invertido, el ROC, que es mucho mejor que su costo de capital. Y muy importante, creen que ese retorno es mejor que el que obtendrían recomprando sus propias acciones a la valoración actual, con ese PR de casi 70. O sea, dicen, nuestras acciones están caras, mejor usamos el dinero para comprar empresas que nos den más rendimiento. Exactamente. Que no hagan buybacks se ve como una señal de disciplina muy fuerte y también como una señal de confianza en que todavía encuentran suficientes oportunidades de compra que cumplen sus criterios estrictos. Prefieren invertir en hacer crecer el negocio. Tiene mucho sentido. Oye, y hubo una noticia importante hace relativamente poco, ¿no? La dimisión del fundador, Mark Leonard, como presidente. Fue en septiembre de 2025, por temas de salud. Sí, fue un momento clave. Recuerdo que las acciones cayeron ese día, como un 7%. La gente se asustó. Claro, Leonard es una figura icónica, el arquitecto de todo esto. Pero la verdad es que la transición parece que se manejó bastante bien. ¿Quién lo reemplazó? El sucesor es Mark Miller, alguien de casa. Lleva más de 30 años en la compañía. Era el director de operaciones, el COO, y fue clave en hacer crecer Volaris, que es uno de los grandes grupos operativos dentro de CSU. A alguien de dentro. Eso suele ser buena señal. Sí. Y un detalle crucial. Leonard no se va del todo. Se queda en el consejo de directores. Ah, perfecto. Asegura continuidad. Exacto. Continuidad en la estrategia y sobre todo en la cultura de la empresa, que es tan particular. Que eligieran a alguien de dentro sugiere que el modelo descentralizado está diseñado para perdurar, para ir más allá del fundador. Suena bien manejado. Oye, también leí algo de una llamada especial que hizo Leonard porque se lo pidieron los accionistas para hablar de inteligencia artificial, de IA. ¿Qué dijo? ¿Les preocupa? Sí, hubo esa llamada, y su postura fue, diría yo, bastante pragmática, muy con los pies en la tierra. Dijo que la IA todavía está en fases muy iniciales en muchos aspectos prácticos. O sea, que no es para tanto de momento. Y aquí viene lo interesante de su argumento. Dijo que la ventaja competitiva de Constellation no está en tener la tecnología de IA en sí, porque eso, tarde o temprano, va a ser accesible para todos. Entonces, ¿dónde está la ventaja? Según él, la verdadera ventaja está en el conocimiento profundo que tienen de cómo funcionan sus clientes, de los procesos específicos en cada nicho VMS y en las relaciones a largo plazo que han construido. Ah, claro. El conocimiento del cliente y del sector.
Exacto. Su conclusión fue que la IA seguramente se integrará como una herramienta más dentro del software que ya tienen sus subsidiarias, para mejorar eficiencia, optimizar cosas, quizás subir márgenes, pero no la ve como algo que vaya a cambiar radicalmente o a amenazar su modelo central de comprar y mantener empresas BMS. Interesante perspectiva. No es la tecnología en sí, sino cómo la aplicas con tu conocimiento del cliente. Justo eso. Bueno, volvamos entonces a esa máquina de adquisiciones, que es el corazón de CSU. Resumiendo la receta, compran empresas BMS líderes en su nicho, la número 1 o 2 idealmente. Sí, ese es el objetivo. Tienen criterios financieros claros, un mínimo de beneficios operativos, EBIT o de ingresos, y una regla como que la suma del margen EBITDA más el crecimiento sea mayor al 20%. Ajá, buscan calidad y rentabilidad. Y son súper disciplinados con el precio. Históricamente pagaban múltiplos muy bajos sobre ventas. Incluso ahora, en operaciones más grandes, se habla de unas 6 veces EBITDA del último año. Que sigue siendo bastante razonable comparado con otros sectores tech, ¿sí? Y siempre, siempre, la filosofía de comprar y mantener para siempre. Ese es el mantra. Y la gestión post-compra también es única. Descentralización total, casi antieconomías de escala. Les dan muchísima autonomía, sobre todo a las que llaman excepcionales. A las buenas, más apoyo. Sí, es un modelo muy particular. Y aquí entra un concepto clave para entender cómo crean valor, el arbitraje de múltiplos. Arbitraje de múltiplos. ¿Qué es eso? Es sencillo, pero poderoso. Constellation compra estas empresas, a menudo privadas, pagando múltiplos relativamente bajos, como esas 6 veces Evita que decías. Luego, las integran dentro de su holding, CSU, que cotiza en bolsa a múltiplos mucho más altos. Las fuentes hablaban de que CSU ha llegado a cotizar a más de 30 veces Evita. Wow. Compran a 6 y el mercado valora el conjunto a 30. Exacto, esa diferencia, ese spread entre el múltiplo bajo al que compran y el múltiplo alto al que cotiza el holding, es una fuente fundamental de creación de valor para los accionistas de Constellation. Es casi como magia financiera, pero basada en una ejecución muy disciplinada. Entendido. Es brillante, la verdad. También usan mucho, como dijimos, los pagos diferidos, los earnouts. Pagan una parte después si la empresa cumple objetivos. Eso alinea intereses y reduce el riesgo inicial. Es una herramienta muy útil en su caja. Y otra cosa que han hecho es separar negocios, ¿no? Los spin-offs. Sí, exacto. Es una forma inteligente de gestionar su propio tamaño y no perder agilidad. Sacaron a bolsa Topicus, que se enfoca en Europa. Y también Lumine Group, que está más en telecomunicaciones y medios, sobre todo después de que compraron Wide Orbit. Es como replicar el modelo en pequeño, en nuevas áreas. Justo, para que la matriz no se vuelva un monstruo lento y burocrático. Y la máquina sigue, ¿eh? Una compra reciente que mencionaban las fuentes, RastreoSat en Chile la compró Vela Software, que es una de sus subsidiarias. Siguen comprando por todo el mundo, de forma descentralizada. Así es, la maquinaria no para. Impresionante cómo funciona todo. Pero, a ver, como en toda máquina compleja, seguro hay desafíos, hay riesgos. ¿Cuáles serían los principales puntos a vigilar? ¿Qué podría salir mal? Claro, a pesar de la historia de éxito, los riesgos existen y son importantes. Yo te diría que hay 4 principales a tener en el radar. Primero, el riesgo de ejecución en las adquisiciones y la disciplina de precios. Esto es vital. Mantener esos altos retornos sobre el capital, ROIC, es clave, sobre todo ahora que usan más deuda. O sea, que no se les vaya la mano pagando de más o que fallen al integrar. Exacto. Si empiezan a pagar caro o la integración no funciona, podrían empezar a destruir valor en lugar de crearlo. Es un riesgo constante. Segundo, el riesgo de las tasas de interés. Ya lo tocamos. Si el costo de la deuda se mantiene alto por mucho tiempo, podría pegarles en la rentabilidad de las nuevas compras. Haría más difícil financiar su crecimiento al ritmo acostumbrado. Entendido. Tasas altas igual a problema potencial. Tercero, la integración y la cultura post-Leonard. Aunque la transición parece bien hecha, el gran reto para Mark Miller y su equipo es mantener esa cultura tan única. Descentralización, autonomía, disciplina con el capital, mientras la escala de las compras sigue aumentando. No es fácil replicar la visión de un fundador tan potente. Mantener el alma de la empresa mientras crece. Justo.
Y finalmente, algo inevitable, la ley de los grandes números, ¿Qué significa eso aquí? que a medida que Constellation se hace más y más grande, necesita cerrar tratos cada vez mayores para que realmente impacten en los resultados globales. Una compra pequeña ya no mueve la aguja como antes. Claro, necesitan peces más gordos. Y eso podría obligarlos a entrar en mercados que quizás conocen menos, donde haya más competencia, o podría diluir los retornos promedios si tienen que pagar precios más altos por esos activos más grandes. Mantener la rentabilidad excepcional a una escala cada vez mayor es un desafío enorme. Comprendido. Ejecución, tasas, cultura y el tamaño mismo. Son los puntos a vigilar. Bueno, hagamos una recapitulación rápida para cerrar. Constellation Software tiene un modelo de negocio BMS que es único, muy resiliente y lo demuestran sus números, sobre todo ese crecimiento brutal del flujo de caja disponible para accionistas, el FCFA2S, que es la gasolina de su motor. Sin duda. Su estrategia de M&A es el corazón de todo, disciplinada, descentralizada, aunque ahora con más apalancamiento. La valoración en bolsa sigue siendo alta, refleja que el mercado espera mucho de ellos. Altas expectativas, sí. La transición y liderazgo parece bien manejada, pero los riesgos están ahí. La escala, las tasas de interés, la ejecución futura de las compras. Hay que seguir de cerca esos puntos. Totalmente de acuerdo. Y si me permites, para cerrar, una reflexión final. Algo para que la gente se quede pensando. El éxito histórico de Constellation se basa en esa habilidad casi única, casi mágica, para encontrar y comprar sistemáticamente negocios BMS buenísimos a precios razonables, explotando ese arbitraje de múltiplos del que hablamos. Ajá. La pregunta es, a medida que quizás suba la competencia por ese tipo de empresas y que la propia Constellation necesite invertir cantidades de dinero cada vez más grandes, ¿podrá mantener para siempre esos retornos sobre el capital invertido, ROIC, tan excepcionales? ¿Será sostenible esa magia? ¿Tendrá que diversificarse más allá del nicho BMS que domina tanto, o tendrá que inventar nuevas formas de asignar capital a una escala todavía mayor? En resumen, ¿es sostenible este modelo tan exitoso a muy largo plazo sin sacrificar la disciplina que fue precisamente la clave de su éxito inicial? Es la gran pregunta, creo yo.